Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática. Estamos hoy repasando la lección número 17 de esta lección que nos habla acerca de la carta a los Hebreos. Estamos repasando nuevamente los versículos del capítulo 8, ¿sí? Del versículo 10 en adelante, o del 8 en adelante en realidad. Y venimos ya hace varias semanas estudiando este tema del pacto, ¿sí? Hoy también nos toca hablar acerca del pacto, pero en particular de la promesa, ¿sí? De la promesa sobre la cual está basada el pacto. Estuvimos viendo esto la semana pasada, la semana anterior también, profundizando estas cuestiones. Así que bueno, sean todos bienvenidos nuevamente para compartir juntos la lección de Escuela Sabática. Estamos en una seguidilla de videos que ustedes ven que son bastante informales porque, bueno, debido a un viaje y a una serie de cosas que he tenido que hacer, no he podido preparar cada semana como suelo hacer con el tiempo necesario. Así que he decidido grabar de todas maneras las lecciones para poder compartir con ustedes. Y bueno, gracias a Dios, Dios nos ha ayudado y nos ha dirigido hasta aquí. Así que bueno, sean todos bienvenidos a todos los hermanos que están en el chat participando. Un fuerte abrazo para todos. Probablemente el día de hoy no pueda estar conectado en el chat porque justamente el día de hoy es un día especial en el cual tenemos una predicación en Buenos Aires, en Argentina, pero por lo menos ese es el plan, ¿no? Uno propone y Dios dispone, Dios mediante estaríamos predicando, pero sí la semana pasada y la anterior, aunque también estuvieron grabados los temas, estuve participando en el chat, así que bueno, les mando un fuerte abrazo a todos a la distancia, esperando que el día de hoy también sea de bendición el repaso del folleto de Escuela Sabática. Bueno, para todos aquellos que quieren descargar el folleto, lo pueden hacer del código QR que ven en la pantalla o de la página web infonon.me/es. Si lo pueden descargar gratuitamente, lo pueden mandar a imprimir. ¿Sí? Les va a quedar así, de esta manera. Están en dos formatos, uno para imprimir y otro para leer en el dispositivo. Así que está disponible en la página web infonon.me/es, ¿sí? O escaneando ese código QR lo descargan y pueden acompañarnos cada semana en este estudio que tenemos de la carta a los Hebreos. Venimos estudiando ya el trimestre pasado, fue la parte 1. Este trimestre, hasta el mes de marzo, vamos a estar estudiando la parte 2 y va a venir otro trimestre que nos va a hablar también de la carta a los Hebreos para concluir, para finalizar el estudio. Así que realmente ha de ser de mucha bendición. Pueden descargarlo del código que ven ahí, del link, bueno, y compartirlo también en la iglesia con los hermanos. Así que bueno, vamos a arrancar. El día de hoy tenemos un estudio también bastante eh, nutrido, bastante profundo sobre estos versículos. Así que vamos a pedirle a Dios que nos dirija en una oración, acompáñennos en oración desde donde estén, para que todo sea conforme a su voluntad. Vamos a orar. Querido Padre, te damos las gracias por tu amor, tu misericordia y por todas las cosas que nos das a diario. Bendícenos en esta hora al abrir tu palabra, para que lo que leamos y lo que digamos sea todo conforme a tu divina voluntad, Padre, y sobre todo que pueda calar en nuestros corazones y podamos entregar delante de ti, Padre, nuestra vida, nuestro corazón, y aceptar ese pacto que tú tienes para con nosotros, que es un pacto de amor, un pacto de misericordia, donde tú quieres restaurar nuestra vida. Ayúdanos y bendícenos, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, para poner un poquito en contexto, lo estuvimos viendo la semana pasada y la anterior. La semana pasada hablamos acerca de las características del nuevo pacto. La semana anterior hablamos del nuevo pacto propiamente dicho. Y hoy vamos a hablar acerca del pacto y la promesa, ¿sí? Porque este pacto, este nuevo pacto del que venimos hablando, está basado sobre promesas. Está basado sobre la promesa de Dios de hacer algo en nuestra vida. En cambio, el antiguo pacto o el viejo pacto está basado en la promesa del hombre de cumplir la voluntad de Dios, que es una promesa obviamente falible, es una promesa débil,
fue la promesa que hizo el pueblo de Israel estando en el desierto, de que iban a observar todas las cosas que Dios dijera, y al poco tiempo estaban adorando un becerro de oro, y bueno, apostatando de manera terrible. Hubo una gran consecuencia de esa apostasía, que fue una gran mortandad, y por causa de eso se estableció un sacerdocio levítico que no era la voluntad de Dios original, no era el plan original de Dios. Dios quería hacer una nación de sacerdotes y de gente santa, una nación completa de sacerdotes, pero tuvo que elegir a una sola tribu para que fueran sacerdotes, porque esa sola tribu fue la única que se abstuvo de cometer idolatría en el desierto, ¿sí? Frente al becerro de oro. Así que los planes de Dios para el pueblo de Israel fueron truncados, y así todo Dios no los abandonó. Dios estableció el sacerdocio levítico. Dios tampoco quería que tuvieran reyes. En el futuro iban a tener reyes. Dios le dio leyes para esos reyes, le dio leyes para el sacerdocio levítico. Hay muchas cosas que no eran el plan original de Dios para el pueblo de Israel, y sin embargo Dios le dio leyes para que ellos regulasen y refrenasen de alguna manera la maldad. Esto es como cuando un padre, ¿no? Un padre cristiano tiene un hijo que es rebelde, entonces ese hijo no quiere seguir el camino de Dios, y entonces ese hijo, qué sé yo, decide comprarse un arma, por ejemplo, ¿no? Entonces ya el padre, obviamente el hijo ya es grande, el hijo ya sigue su camino, el padre no le gusta que el hijo tenga un arma, pero el padre le dice, ¿sabes qué? Yo te quiero acompañar a ti para que tomes clases de tiro. Esto es un ejemplo extremo. Te quiero acompañar para que tomes clases de tiro. Entonces el padre se va con el hijo a que el hijo vaya a un lugar donde le van a enseñar a usar el arma. ¿Era la voluntad del padre que el hijo tuviera un arma? No, evidentemente no. Pero el padre trata de amortizar lo más posible el peligro que conlleva tener un arma para el hijo, ¿sí? O sea, el padre dice, bueno, no está haciendo lo que quisiera yo, pero por lo menos le voy a ayudar a que no se mate, a que no mate a otras personas, a que no ocurra un accidente, a que sea responsable. Yo no quiero que tenga el arma, pero por lo menos que tome clases de tiro, ¿sí? Este es un ejemplo extremo, pero nos ayuda a comprender la naturaleza de muchas de las leyes que fueron dadas por Dios para amortizar esa maldad. ¿Era la voluntad de Dios que el pueblo de Israel tuviera esclavos? Claro que no, pero le dio leyes sobre la esclavitud. ¿Era la voluntad de Dios que los matrimonios se divorcien? No. ¿Y por qué doy este ejemplo? Porque es el que Jesús explica, ¿no? No era la voluntad de Dios que los matrimonios israelitas se divorciaran, pero le dio leyes con respecto al divorcio. Y Jesús explica por qué le dio esas leyes con respecto al divorcio, y tenían que ver con la dureza del corazón de ellos, ¿sí? No era la voluntad original de Dios que ellos se divorcien, pero por la dureza del corazón de ellos le dio leyes con respecto al divorcio. Lo mismo podríamos decir sobre el tema de la alimentación. ¿Era la voluntad de Dios que ellos comieran carne? Claro que no, le estaba dando el maná, le estaba dando un alimento, un superalimento, pero ellos querían carne, así que Dios les dio carne y les dio leyes de qué carnes comer, ¿sí? Bueno, si van a comer carne, por lo menos no coman estas carnes, coman estas otras, ¿sí? Son leyes para refrenar la perversión del pueblo, pero muchas de estas leyes no reflejan el deseo de Dios o la voluntad de Dios, sino que reflejan lo que él trata de contener, ¿no? Contener la maldad. Trata de regular esa maldad para que eso no se desborde, ¿sí? Entonces, de esa naturaleza era el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico no era el plan original de Dios, por eso era un sacerdocio deficiente, una ley deficiente, y el sistema de sacrificios y ofrendas no era la voluntad de Dios de que ellos creyeran que los animales o la sangre de los animales los limpiaba. Pero sí era la voluntad de Dios que ellos, al ver el animal muerto, ellos por la fe conocieran o reconocieran que había un Hijo de Dios que iba a morir por ellos y que era la expiación por sus pecados. Pero el pueblo de Israel se centró en el sacerdocio levítico, como si esos sacerdotes realmente fueran intercesores
eran una sombra, eran un simple tipo de Cristo, y se centraron en los sacrificios, como si esa sangre pudiese realmente limpiar sus pecados. Y eso, hermanos, eso no era así. Eso no era así. O sea, ellos tenían que mirar por la fe al mediador divino y tenían que mirar por la fe al sacrificio divino, que era Jesucristo. Y obviamente en esta carta de Pablo a los hebreos, a los judíos, les dice que ellos están mirando incorrectamente, están mirando la sombra y no están mirando la realidad. Y están siguiendo en un viejo pacto que fue el pacto del hombre basado en sus propias promesas de que él iba a cumplir, cuando en realidad Dios quería hacer un nuevo pacto con ellos, que era que Dios iba a hacer que ellos cumplieran. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Así que vamos a estar leyendo algunos versículos. Abran sus Biblias, yo voy a poner los textos en la pantalla. Está basado en Hebreos capítulo 8, versículos del 8 en adelante. Yo he escogido algunos textos en particular. Vamos a leer Hebreos capítulo 8, versículos del 10 al 12, ¿sí? Que este es el pacto basado en la promesa, ¿sí? El pacto y la promesa, o el pacto basado en la promesa, y tiene que ver con la promesa de Dios. Dice en Hebreos capítulo 8, versículos del 10 al 12, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál es el pacto? Lo vimos la semana pasada. Pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré. ¿Cuál era el objetivo de Dios? ¿Cuál era el plan de Dios? Escribir las leyes, o sea, los mandamientos, la voluntad de Dios, en los corazones, en las mentes de ellos. La voluntad original de Dios no era escribirla simplemente en tablas de piedra, para que esté por fuera de ellos, sino que escribirla en sus corazones, en las tablas de sus corazones. Seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Versículo 11. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el mayor. Bueno, esto lo mencionamos la semana pasada, que tiene que ver con la relación íntima con Dios, donde ya no hay mediadores humanos, ya no hay sacerdotes, ya no hay alguien que explique, sino que nosotros recibimos directamente la palabra de Dios. Y el versículo 12 muestra cuál es la razón de este pacto, cuál es el fundamento del pacto. Porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Esta es la promesa. La promesa es el perdón de los pecados, la limpieza de los pecados, la restauración de la vida. O sea, Dios quiere, o sea, su promesa es que Dios quiere restaurar nuestra vida, quiere darnos un corazón nuevo, un deseo de obedecer la palabra del Señor. Esta promesa obviamente estaba tomada del libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 33 al 34, o sea, Pablo toma esta enseñanza del Antiguo Testamento, como todo lo que está en el Nuevo es tomado del Antiguo Testamento, y dice así, Jeremías capítulo 31, versículos 33 al 34, dice así, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas y las escribiré en sus corazones. O sea, nuevamente la misma cosa. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque, y acá viene la razón, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Este es el nuevo pacto. El nuevo pacto tiene que ver con la promesa de Dios de perdonarnos los pecados, ¿sí? De darnos un nuevo corazón y de escribir Él con su propio dedo la ley en nuestros corazones. Ustedes recuerden, hermanos, que hubo una situación en que Jesús estuvo discutiendo con los escribas y fariseos y ellos lo acusaron a Jesús de hacer milagros por el poder de Satanás, por el poder de Belcebú, dice, ¿no? Entonces Jesús, para defenderse de esa acusación, él dice que una casa dividida contra sí misma no puede prosperar. Si Satanás expulsa a Satanás, su reino va a caer. Eso es lo que dice Jesús, ¿no? Y entonces les dice, ¿no?
si yo echo a los demonios por el espíritu de Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Ahora, si yo echo a los demonios por el poder de Dios, dice, o por el espíritu de Dios, significa que el reino de Dios se ha acercado. Si ustedes leen esta historia en los evangelios, se dice de diferentes maneras. En una dice, si yo echo a los espíritus por el espíritu de Dios, y en otro dice, si yo echo a los espíritus o a los demonios por el dedo de Dios, por el dedo de Dios. Fíjense qué interesante. En uno dice espíritu de Dios y en otro dice dedo de Dios. ¿Por qué? Porque si el espíritu de Dios es el que toca nuestros corazones y al mismo tiempo es el dedo de Dios, la ley de Dios en las tablas de piedra fue escrita con el dedo de Dios. Dios lo que quiere hacer a través de su espíritu es escribir en nuestros corazones su ley, sus mandamientos. Dios quiere poner dentro de nosotros su ley y su voluntad básicamente, ¿no? Que es lo que está escrito en su ley. Si ustedes se fijan, también se menciona acá, ¿no? Que este pacto iba a ser hecho con la casa de Israel, pero al mismo tiempo este pacto se extiende hacia los que los judíos llamaban gentiles, ¿sí? En Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12, dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros, gentiles en la carne, erais llamados incircuncisos o incircuncisión, por lo que es llamada la circuncisión, hecha por mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, los gentiles que son llamados a formar parte del pueblo de Dios, son llamados a formar parte de la ciudadanía de Israel. Tienen que injertarse en Israel, tienen que formar parte de Israel. ¿Sí? No existe tal cosa como la iglesia israelita y la iglesia gentil, o los creyentes israelitas y los creyentes gentiles. Los gentiles tienen que injertarse en Israel, ¿sí? En el pueblo. Somos todos un solo pueblo. O sea, nosotros que hemos aceptado a Cristo, somos Israel, somos el Israel de Dios. ¿Sí? Dice, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense que acá se menciona, ¿no? Ellos estaban sin los pactos de la promesa, extranjeros, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, a ellos se les extiende también esta invitación de ser parte del pueblo de Dios y aceptar ese pacto, ¿no? Y en Hebreos capítulo 8, versículo 6 dice, mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto él es mediador de un mejor testamento, mejor pacto, que ha sido establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles son esas promesas? La promesa del perdón de los pecados y la promesa de escribir la ley en el corazón. Si estas son las mejores promesas que Dios hace, no la promesa del hombre de guardar por sí mismo la ley o de expiar sus propios pecados a través de obras o penitencias o lo que fuera. Si eso no sirve, en eso está basada las religiones falsas. La religión verdadera está basada en la promesa de Dios de perdón de pecados y de cambio de corazón. ¿Sí? Básicamente es justificación por la fe y santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. O sea, somos justificados por la fe en Cristo y luego vivimos por la fe en Cristo una vida de obediencia, una vida de santidad. Ahora, esa ley que Dios quiere grabar en nuestro corazón, ¿qué es lo que va a producir? ¿Qué es lo que va a hacer en el creyente? Vamos a leer algunos textos. Uno de ellos está en Romanos capítulo 7, versículos 12 y versículo 22, donde el apóstol Pablo habla acerca de esa ley en el corazón, ¿no? El espíritu de vida que es puesto en Pablo, que combate contra la ley de la muerte que está en sus miembros, ¿no? Que de esto habla Romanos capítulo 7, y él tiene una contradicción porque por un lado el Espíritu de Dios convence su corazón, pero por otro lado sus inclinaciones pecaminosas lo llevan hacia el pecado. Entonces hay un conflicto, dice, ¿no? Y solamente ese conflicto se resuelve al mirar a Cristo. En Romanos capítulo 8 está la resolución del conflicto, que al mirar a Cristo y al aceptar a Cristo, esa ley se puede hacer, digamos, posible guardar en su vida, ¿sí? Solamente a través de mirar a Cristo.
Entonces Romanos 7, versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Fíjense cómo llama el apóstol Pablo a la ley de Dios, a sus mandamientos, lo llama una ley santa, un mandamiento santo, justo y bueno. Y dice en el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, según lo que él recibe del Espíritu de Dios, a él se deleita en hacer la voluntad de Dios. Después está el conflicto, ¿no?, contra la carne, que ahí es donde tenemos que aferrarnos a Cristo, ¿sí? Pero dice que esa ley lo convence a él de pecado, lo convence de cuál es la voluntad de Dios, y él se deleita, dice, en la ley de Dios. En Salmo 119, versículo 11, también se menciona acerca de guardar esa ley o esa palabra en el corazón, y dice así, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, si nosotros tenemos en nuestro corazón la palabra del Señor, la ley del Señor, esto nos va a mantener firmes contra el pecado, ¿sí? Si nosotros llenamos nuestra mente con las cosas del mundo, obviamente, con la televisión, con las noticias, con chismes, con cosas que no edifican, obviamente vamos a ser propensos al pecado y constantemente vamos a estar cayendo y constantemente vamos a estar pidiendo perdón. Y no digo que no pidamos perdón, pero tiene que haber un cambio en el corazón. Y ese cambio se efectúa cuando la ley de Dios es introducida en el corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muchas personas, muchos hermanos han experimentado, y es algo muy recomendable, que les ha ayudado mucho memorizar versículos, ¿sí? En las escuelas sabáticas de la iglesia, grande, digamos, de la iglesia organizada, siempre había un versículo para memorizar. Eso es algo muy bueno, eso es algo muy productivo, digamos, porque nos ayuda a meditar en un pasaje de las Escrituras, nuestra mente se une al cielo y estamos a salvo de caer en tentaciones, ¿sí?, de descuidarnos. Entonces es algo muy bueno poder memorizar un pasaje bíblico, ¿sí? Cada tanto, ir memorizando textos bíblicos. ¿Para qué? Para que cuando viene una tentación, nosotros podamos recitarlo, podamos decirlo, podamos meditar en ese pasaje. No necesariamente que usted tiene que memorizarse toda la Biblia, pero sí recordar ciertas palabras, ¿no?, ciertas promesas. Entonces este es un pasaje muy claro, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 37, versículo 31 dice, la ley de su Dios está en su corazón, no vacilarán sus pasos. O sea, hablando de las personas justas, de las personas que han aceptado la salvación, dice que la ley de Dios está en su corazón, o sea, está escrita, aceptaron el nuevo pacto, no vacilarán sus pasos, no vacilarán sus pasos. O sea, no van a estar tropezando constantemente, no van a estar cayendo siempre en el mismo pecado, en la misma tentación. Salmos 40, versículos 7 y 8, también nos habla acerca de esta ley en el corazón. Dice, entonces dije, he aquí que vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Esta expresión se refiere a Jesús, ¿no?, a Cristo identificándose a sí mismo en el rollo de la ley. Si bien esto lo dijo David, es una profecía que se iba a cumplir con Cristo. De hecho, la carta a los Hebreos lo cita refiriéndose a Cristo más adelante, ¿sí? Este es Cristo el que está hablando y el que está identificándose a sí mismo en el rollo de la ley, ¿sí?, en el rollo del libro. O sea, habían profecías acerca del Mesías, y cuando Cristo vino a esta tierra y él empezó a leer la Biblia, la madre le enseñaba la palabra de Dios a Jesús en su casa, él empezó a estudiar la Biblia, llegó un momento en que él se identificó a sí mismo en la profecía y dijo esas palabras, ¿no? En el rollo del libro está escrito acerca de mí. Él tuvo que identificarse. Entonces en el versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Estas son palabras de Cristo. ¿Cómo vivió Cristo su vida humana? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Hay algo que pasa cuando Dios pone su espíritu en nuestro corazón, en nuestra vida, que escribe sus mandamientos. Hay un cambio en el corazón
y ya no nos pesa hacer la voluntad de Dios. Ya no nos desagrada hacer la voluntad de Dios, sino que ahora nos agrada hacer su voluntad. Para que nos agrade hacer su voluntad, su ley tiene que estar escrita en nuestro corazón, hermanos. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuál es el objetivo del pacto? ¿Cuál es el objetivo del pacto? Está en Tito, capítulo 2, versículo 14. Este es el objetivo y está interesante esta parte de la lección de escuela sabática, porque, bueno, va a dilucidar algunas cuestiones que quiero aclarar más adelante. Tito capítulo 2, versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Fíjense, ¿cuál es el objetivo de Cristo al redimirnos? ¿Sí? Esto lo hablamos la semana pasada. Hay muchas religiones cristianas en la actualidad que creen que las personas son redimidas en sus pecados. Pero acá dice que somos redimidos de nuestros pecados, de la iniquidad. Dice, para purificar para sí un pueblo peculiar. Dios quiere un pueblo de gente santa, un pueblo peculiar. Y dice, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. ¿Qué significa celoso de buenas obras? Que le importa lo que hace, le importa el testimonio que se da. ¿Sí? Las obras no salvan, las obras no nos salvan, pero las obras dan testimonio de si fuimos salvos o no. Las obras dan testimonio de si tenemos el Espíritu de Dios o no. Por eso Santiago tuvo que escribir su carta aclarando que la fe sin obras es una fe muerta, no es fe en realidad. Entonces el pueblo de Dios, que fue redimido de toda iniquidad, o sea, de todo pecado, redimido del pecado, no en el pecado, sino del pecado, un pueblo purificado, peculiar, celoso de buenas obras. Este es el objetivo del pacto. Este es el objetivo de que Cristo se dio a sí mismo, dice, ¿no? Cristo se dio a sí mismo. Ahora, ¿cuál era el objetivo original? El objetivo original lo teníamos en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Este es el objetivo que Dios tenía al dar el pacto. Obviamente ese pacto quedó como el viejo pacto porque el pueblo no permaneció en la palabra de Dios, sino que se desviaron, apostataron. Pero fíjense cuál era el objetivo original. Ahora pues, si obedecieres mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, o sea, un pueblo peculiar, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. O sea, eran santos. El objetivo era que fueran santos. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este era el objetivo original del pacto, de que hubiera un pueblo santo. ¿Sí? Esto se lo dijo Dios al pueblo en Éxodo capítulo 19, cuando recién salieron de Egipto, y sigue siendo el mismo objetivo en la época de los apóstoles. Esto lo escribe Pablo ya en el primer siglo, con el mismo objetivo. El objetivo era redimirnos de toda iniquidad y purificar un pueblo santo, un pueblo peculiar, celoso de buenas obras, o sea, que guarde los mandamientos. Este era el objetivo. Ahora, si esto es así, ¿cuál es la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto? ¿Por qué esto quedó como el viejo pacto y esto queda como el nuevo pacto? Yo quiero que presten atención, los que han leído la lección de escuela sabática se habrán dado cuenta que en el punto 18, si en la pregunta 18 nos hace esta reflexión, ¿dónde está la gran diferencia entre el primer pacto y el segundo? ¿Cuál es la gran diferencia? Y fíjense que la misma lección de escuela sabática pone la respuesta. En el primer pacto el pueblo prometió santificarse a sí mismo. En el segundo, Dios dice que Él lo hará por ellos. ¿Por qué puse este fragmento de la lección de escuela sabática? Esta es la pregunta 18 de la lección. Me pareció importante, hermanos, yo quiero dilucidar ciertas dudas que quizá no todos estén al tanto, pero sé que mucha gente ha recibido estas dudas, estas sombras de dudas. Cuando nosotros empezamos a traducir la escuela sabática de los pioneros, ¿sí? Por allá por principio del
del año pasado, o sea, en realidad del año anterior, porque ya lo habíamos empezado a hacer para comenzar el año pasado, 2023, empezamos a hacer este trabajo de traducir la escuela sabática. Se dispersaron una serie de dudas, de sombras de dudas sobre si los pioneros conocían lo que era la justificación por la fe, ¿sí? Porque estas lecciones de escuela sabática son del año 1889 y la Iglesia Adventista sabemos que rechazó corporativamente el mensaje de justificación por la fe en 1888. Entonces quisieron tirarnos un poco de sombra de duda sobre las lecciones de escuela sabática, diciendo que los que escribían la escuela sabática no conocían o no comprendían cabalmente la justificación por la fe y por lo tanto no comprendían el tema de los dos pactos, ¿sí? El tema de la justificación por la fe tiene todo que ver con esto, ¿no? De los dos pactos. No comprendían lo que Jones y Waggoner hablaban acerca de, o lo que Waggoner en realidad hablaba acerca de los pactos, ¿sí? Que hay un libro que se llama así, El Pacto Eterno, ¿no? Sin embargo, nosotros vemos acá que es exactamente ese mismo mensaje. Es el mensaje de que el viejo pacto es la salvación por obras y el nuevo pacto es la justificación por la fe. ¿Por qué hago esta aclaración? Bueno, porque se trató de dar a entender de manera pública de que no valía la pena hacer esta escuela sabática porque la gente que hizo esta escuela sabática no comprendía el tema de la justificación por la fe, y nosotros podemos ver que cuando se habla de los dos pactos se tiene una noción clara, bíblica, correcta, de lo que era la justificación por la fe. O sea, se conoce perfectamente que el primer pacto, este no es un comentario mío, es el comentario de la escuela sabática, el primer pacto consistía en que el pueblo prometió santificarse a sí mismo, el segundo consiste en que Dios lo hará por ellos, ¿sí? Esto es para que no queden dudas, hermanos, de que estas lecciones están correctas. Obviamente no vamos a decir que son infalibles, no hay nada infalible, ni nada que hagamos nosotros hoy va a ser infalible tampoco, ¿sí? Pero tenían los conceptos claros acerca de la justificación por la fe, ya en esa época, en ese momento, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice la escuela sabática. ¿Qué debemos hacer nosotros para recibir ese o ser parte de ese pacto nuevo? Y hay algunos versículos que realmente están muy interesantes. Uno está en Santiago capítulo 4, versículo 7, que dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjense cómo dice: someteos pues a Dios. Someteos a Dios. Lo que hace que el ser humano no quiera o no pueda formar parte de ese pacto nuevo, lo que hace que muchos cristianos estén en el viejo pacto, es la resistencia, el orgullo, lo que impide que se sometan a Dios. Si no hay un sometimiento, si no hay una sujeción absoluta, si no hay una entrega de todo el corazón, no de una parte, sino del corazón completo, Dios no puede hacer esa obra en nosotros. Tenemos que caer sobre la roca, que es Cristo Jesús. Tenemos que caer sobre Cristo, caer sobre nuestras rodillas, reconocer que no podemos ser justos, que no podemos ser buenos por nosotros mismos, y pedirle al Señor que sea con nosotros, que nos dé su Espíritu Santo, que escriba su ley en nuestros corazones. Entonces, someterse a Dios. Otro texto está en 1 de Pedro 5, versículo 6, que dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nuevamente, humillarse delante de Dios. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Qué importante esto, hermanos. Humillarnos delante de Dios. Romanos 6, versículo 13, también nos habla acerca de esto y dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Nuestro ser completo, ¿sí?, tiene que ser entregado al Señor para servirle. Romanos capítulo 10, versículo 3 dice:
porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Sí? Esto con respecto a aquellos que se pierden, a aquellos que se extravían, dice que ignorando la justicia que es de Dios, procuraron establecer su propia justicia y no se sujetaron a la justicia de Dios. La justificación por la fe lo que hace en nuestra vida es permitir que Cristo tome el control de la vida, que Dios tome el control de nuestra vida, que ya no seamos nosotros los que buscamos nuestra propia voluntad, sino que buscamos hacer la voluntad de Él. Y Dios nos va a dar todo lo que sea mejor para nosotros. Él nos va a utilizar como a Él mejor le parezca, y siempre va a ser lo mejor para nosotros, ¿sí? Dice Isaías capítulo 61, versículo 10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con ropas de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Fíjense qué interesante, ¿no? Me vistió con ropas de salvación y me rodeó con manto de justicia. Solamente si nos entregamos, si reconocemos a Dios como nuestro Padre y volvemos a Él de corazón, reconociendo nuestra falta. Hay una historia que ilustra claramente esta idea, que es la historia del hijo pródigo, que se va, gasta todas las cosas, termina en la miseria, sucio, con hambre, desamparado, por alejarse de su padre, quien era el que realmente lo protegía y le daba todas las cosas. Cuando él vuelve reconociendo su indignidad, reconociendo que él no merece nada. Yo no merezco nada, Padre, pero yo quiero estar contigo. Yo no merezco ser llamado tu hijo, pero yo quiero estar contigo. El Padre lo limpia de sus vestiduras viles y le pone las vestiduras de justicia. Lo viste y hace una fiesta y lo recibe como a su hijo. El Padre nunca te va a recibir como a uno de sus jornaleros, te va a recibir como su hijo. Pero nosotros tenemos que ir humilladamente delante de Él, someternos a Él, para que Él nos vista con esas ropas, ¿sí? Esta es la justificación por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 17 al 19, o versículo 17 y 19 dice, porque si por un pecado reinó la muerte, por uno, mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia, reinarán en vida por uno, Jesucristo. O sea, por un hombre entró el pecado y la muerte, que fue Adán, por un hombre va a entrar la vida eterna, que es por medio de Cristo, y dice el verso 19, porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos, ¿sí? Fíjense qué interesante este punto, no me quiero ir mucho de tema, pero vale la pena rescatarlo. Dice, por la obediencia de uno, que es Cristo, muchos serán constituidos justos. Fíjense que no dice que todos van a ser constituidos justos, sino que muchos van a ser constituidos justos. Interesante. ¿Sí? Ustedes saben que hoy día está resurgiendo la idea del universalismo, de que todo el mundo se va a salvar, de que todos van a ser constituidos justos. Pero acá dice que muchos serán constituidos justos por la obediencia de uno. ¿Quiénes son esos muchos? Los que acepten. Dios no puede forzar a nadie a aceptar la salvación. Por eso el universalismo es una farsa, porque Dios estaría obligando a las personas a ser salvas, ¿sí? Las personas tienen que aceptarlo voluntariamente, tienen que someterse voluntariamente a Dios, y eso no se puede hacer por la fuerza. Y Romanos capítulo 3, versículo 22 dice, la justicia de Dios que es por la fe en Jesucristo. ¿Cómo es la justicia de Dios? Por la fe en Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Esta es la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo. Así que vemos, hermanos, que este nuevo pacto está basado en las promesas, y las promesas son de perdón, o sea, de que Dios va a olvidarse de nuestros pecados, y de santidad, de que Dios va a poner su ley en nuestros corazones,
Y cuando ponga su ley en nuestros corazones, nosotros vamos a vivir una vida nueva y vamos a hacer la voluntad de Dios con agrado, con gozo, con alegría, porque el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Este es el pacto que Dios quería hacer con Israel. El pacto que lamentablemente no lo pudo hacer con la mayoría del pueblo. Sí, obviamente hubo personas que aceptaron ese pacto. Moisés vivió en el nuevo pacto, Abraham vivió en el nuevo pacto, David vivió en el nuevo pacto. Bueno, hay muchos que vivieron ese nuevo pacto y sabían que la ley no eran las tablas de piedra, la ley tenía que estar en su corazón, que el sacerdote no era Leví ni sus descendientes, que era Cristo, que el sacrificio no era el cordero, sino que era Cristo, ¿sí? Que Dios quería cambiarlos de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro como las religiones falsas, ¿sí? No se puede lograr un cambio interior cambiando el exterior, tiene que haber un cambio interior que cambie lo de afuera, ¿sí? Entonces, esta es la justificación por la fe. Este es el nuevo pacto del cual habla la lección de escuela sabática de esta semana. Hermanos, espero que esta lección, este repaso les haya sido de bendición. A todos aquellos que quieran descargar el folleto de escuela sabática están a tiempo para acompañarnos. Ya saben, pueden entrar a la página web que ven ahí en pantalla o escanear el código QR para poder obtener la lección de escuela sabática, imprimirla, compartirla con los demás, compartirla en la iglesia. Ahí tienen el código, ¿sí? y la página web. Hemos llegado ya al final de este repaso. Como decía ya la semana pasada, estas últimas lecciones las he tenido que grabar de una manera un poquito más informal. En este caso, obviamente, he podido editar algunas partes de esta lección de escuela sabática, pero han sido bastante informales, no con todo el contenido que acostumbramos. Ya a partir de la semana que viene, Dios mediante, tendremos ya invitado, tendremos ya perlas, tendremos, bueno, ya el contenido habitual que tenemos en cada repaso que tenemos cada tarde de sábado. Así que bueno, les quiero mandar un gran abrazo, un gran saludo a todos los hermanos que nos han estado acompañando hasta ahora. Gracias a todos los que han dejado sus mensajes en el chat. Y bueno, vamos a orar para que Dios nos acompañe durante esta semana. Acompáñennos en donde estén para pedir la bendición del Señor. Querido Padre, nuevamente te damos las gracias. Nos ponemos en tus manos. Que tu Espíritu sea con nosotros en esta semana. Que tu Espíritu grabe tu ley en nuestros corazones y que podamos vivir una vida en santidad. Si hay pecados en nuestros corazones, los ponemos delante de ti en esta hora para que nos perdones, Padre. Ayuda a cada uno de nuestros hermanos a poder consagrarse a ti en esta hora. Te damos las gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nos vemos entonces Dios mediante la semana que viene. En teoría, Dios mediante, la semana que viene ya voy a estar en Puerto Rico de vuelta para compartir con ustedes como es habitual cada sábado. Les mando un fuerte abrazo, que Dios les bendiga.